José Luis García Palacio, bienvenido. Bien hallado, gracias. Me ha costado trabajo, ¿eh? Sí, la verdad que la agenda es dichosa. No sé si es más complicado citar a Messi que citar a García Palacio en la entrevista. Sin lugar a duda, Messi. No. Recuerda, José, cómo pasa el tiempo. Cómo pasa el tiempo. Hace casi 12 años aproximadamente que te hice la última entrevista en Perfiles, que ni eras presidente de la FOE como ahora, ni presidente de Caja Rural. Sí. Pero ¿lo pensabas que podría llegar ese momento o no? Bueno, hombre, no puede tener en su vida aspiraciones, pero evidentemente hay cosas que no contemplas. De hace 12 años para acá, muchísimas cosas. Sí, porque en aquella entrevista te pregunté tu ambición en la vida cuál era, pero no recuerdo la respuesta hace tanto tiempo. En todo caso, luego te la voy a preguntar. Pero para conocerte un poquito más, las personas que no te conocen por dentro, si por fuera, o si eres una persona bien considerada dentro de la ciudad, al menos eso es lo que me llega. Muchas gracias. Eso es lo que me llega. Eso es lo que me llega. Poca gente habla mal de ti, al menos en mi entorno. A lo mejor no me conoce. Por eso quiero conocerte un poquito más. ¿Tú naces en Huelva, José Luis? Sí. ¿En qué zona naces de la Pues ciudad? en lo que hoy es la facultad de La Merced, en el campus de La Merced. Ah, que naciste en el hospital. Sí, justo al lado de la catedral. 26 de noviembre. ¿Hace cuántos años? Pues este año hará 52 años. 52. Si Dios quiere. ¿Cuántos hermanos sois de familia? Somos 4. Somos 2 chicas y 2 varones. ¿El recuerdo de tu infancia de felicidad? Sí, mucho. Familiar y muy feliz. Fuimos, la verdad, muy queridos, unos niños muy queridos por sus padres, como la inmensa mayoría. Y yo creo que eso es lo más importante para ser feliz, ¿no? Que sentir que te quieren. ¿A ti te pilla la educación general básica? Por aquel entonces, ¿en qué colegio hace la EGB? Empecé de parvulitos, como se llamaba entonces, empecé en La Milagrosa, ahí estuve un año, pasé a los maristas ya en primero de párvulos, el primero de párvulos lo hice, el primero no, pero en el segundo, y después primero, tercero, cuarto y quinto lo hice, seguí en los maristas, y en sexto de EGB pasé al recién abierto Colegio Entre Pinos, en Bellavista. Todavía aquello un recuerdo imborrable porque el colegio estaba en obras. De hecho, en la misma clase estábamos sexto, séptimo y octavo, que era el curso más alto del colegio. No había ni siquiera Bubnikov en aquel entonces, ¿no? Y entre los 3 cursos éramos poco más de 30 alumnos, la misma clase, separados físicamente. Teníamos profesores comunes para alguna asignatura y claro, las instalaciones estaban creciendo poco a poco y había que meter cursos en la misma aula. ¿Después hiciste el bachiller? Sí. Después lo hice allí en Entre Pinos, terminé Entre Pinos y después pues, empecé la carrera universitaria, ¿no? En la infancia, cuando normalmente los papás y los abuelos y los titos nos preguntan, en tu caso, Joselito, ¿te decían Joselito, José Luis? José Luis, José Luis, ¿tú de mayor qué quieres ser? ¿Qué te gustaría ser de mayor? ¿Tú qué respondías? Pues la verdad es que supongo que como todos los niños, policía, bomberos, superhéroes, pasaríamos de esas cosas, pero después yo sabía que algo relacionado con la agricultura. Porque desde muy pequeño nuestro padre nos inculcó siempre el amor a la naturaleza, a la agricultura. Yo recuerdo desde con muy poca edad acompañar a mi padre a eventos de cooperativas hasta por la noche, ¿no? Con mi madre, que íbamos toda la familia, ¿no? Mi familia tenía explotaciones agrarias y desde muy pequeño pues yo recuerdo los veranos pues ir incluso en autobús desde Punta Umbría a San Juan del Puerto para las cosechas. A mí me gustaba todo eso mucho, ¿no? Bueno, podía no haberme gustado, ¿no? Pero bueno, me gustó y lo he conocido desde muy dentro y desde muy pequeño. La vinculación de tu padre con el mundo de la agricultura, con el propósito de intenciones de ayudar a la gente del campo, ¿eso de dónde viene? ¿Es tradición? Pues ¿De antepasado? Bueno, le viene de familia. Mi padre es hijo de un palentino y una onubense, y mi abuelo Anastasio, el cual yo no conocí, él llegó en los primeros años del siglo XX, llegó a Huelva. La familia ascendente de mi padre se dedicaban a la peletería en Palencia y en Burgos, y él vino destacado con un primo hermano suyo de Andalucía. Se instalaron en Huelva precisamente pues para ampliar el negocio familiar, para pieles y lanas. Cuando entonces, por ejemplo, el ganado vino, el valor lo daba la piel y sobre todo la lana. Hay que recordar que incluso la lana fue una moneda de cambio en antiguas civilizaciones, ¿no? Era una cosa curiosísima. Hoy ya pues eso no te... La lana, lamentablemente, para esquilar las ovejas no te pagan ni la labor del esquilado, ¿no?
Y por una serie de vicisitudes, tanto mi abuelo como mi tío pues se hicieron ganaderos y agricultores. Y bueno, mi padre nació en el seno de una familia ganadera y de agricultores, ¿no? Lo vivió, él se formó como ellos y se enamoró del mundo de la agricultura, porque a mí me ocurrió algo como él, lo vivió desde muy pequeño. Entonces, bueno, pues aprendió a amar lo que tenía, ¿no? Ha seguido la tradición familiar. ¿Lo que eres a día de hoy se lo debes a tu padre? Se lo debo a mis padres y a las circunstancias, evidentemente. Se lo debo a mi mujer, se lo debo a mis hijos, se lo debo, yo creo que a todo el entorno, ¿no? Yo creo que todo afecta en la vida de las personas. Nadie puede decir yo he sido lo que yo he querido, ¿no? O sea, decía Ortega y Gasset, decía cada uno es uno y sus circunstancias, ¿no? Entonces somos un producto de las circunstancias, de agentes externos, pero evidentemente alguien te orienta. Y mis padres me orientaron en el sentido de servicio, principalmente servir a los demás. Pero los principales consejos que aplicas en la vida lo has recibido de mi padre. Sí, metemos a tu madre también. Sí, hombre. Claro. Es que para mí es una figura que indivisible. Evidentemente la parte profesional era mi padre, pero mi madre, estoy seguro que mi padre tampoco llegaría a ser nada sin el apoyo fundamental de mi madre. Han sido una parte de un todo, ambos, ¿no? Sí, eso me lo dijo en la entrevista que le hice también, que era el bastón en el que él se apoyaba continuamente y diariamente, eso lo recuerdo. No, todas las personas, yo creo que necesitamos nuestro alter ego, ¿no? Para poder superar un obstáculo, para poder ir al objetivo que tenemos, en fin, para intentar ser felices, además. José Luis, ¿tú recuerdas cuando metes el primer dinero en el bolsillo? ¿Haciendo qué? Trabajando en el campo. ¿Verdad? No me digas. Sí. Pues no, pues mi padre me decía, pero si te quieres ganar un dinerillo, tendría yo 15 años o por ahí, me iba a la vendimia, teníamos unas viñas en San Juan del Puerto, y me iba a la vendimia y me daba pues una paguilla por haber echado el día allí ayudando a cargar remolques y cosas de eso. No, evidentemente no lo haces por el factor crematístico, porque eso lo tenías que hacer en épocas de vacaciones, y claro, con 15, 16 años pues uno también le gusta estar con los amigos y demás. Claro. Pero hombre, la verdad que te empieza a gustar y ya incluso la paguita esa que te deja, si un día te la deja de dar tu padre porque se lo olvida, tú no la reclamas, ¿no? ¿Tú cuántos hijos tienes, José Luis? 3 varones. 3 varones. Y la educación que le estás inculcando a ellos es parecida a la que tus padres te inculcaron. Hombre, yo no creo que yo sea capaz de alcanzar lo que mi padre hizo con sus hijos, ¿no? Pero, ¿por qué? Hombre, pues, los tiempos son distintos, ¿no? Y evidentemente yo estoy seguro de no tener la capacidad que tuvo mi padre, ni muchísimo menos, pero sí es cierto que me basaba mucho en sus enseñanzas, en sus orientaciones, en sus consejos, pues para tratar de decírselo. Mi padre, yo recuerdo que siempre nos decía a toda su familia, ¿no? Mis hermanas y mi hermano, de que ante todo intentemos ser y actuar siempre como buenas personas, y de una forma, con una actitud empática, siempre poniéndonos en los zapatos de los demás, ¿no? Y que ni intentemos no dejar a nadie desairado, y sobre todo eso, el carácter del servicio a los demás, ¿no? Nunca mirar a las personas por encima del hombro. No, ni el color de los ojos siquiera, ni por encima del hombro ni el color de los ojos. Yo creo que eso lo que hace es empobrecernos al ser humano. Bueno, ha ido avanzando con el paso del tiempo. Desde ese primer trabajo en el campo ha hecho muchas cosas y actualmente eres presidente de Caja Rural y presidente de la... Hemos puesto mucho verde por aquí, por aquello de la Caja Rural, y detrás tiene fondo que todo ello lleva la intención. Oye, y ese gran prestigio que tiene la Caja Rural en Huelva, ¿eso habida cuenta de qué? También. Bueno, ese prestigio ganado poquito a poco con el paso de los años. Yo creo que de una forma discreta y humilde, que también es importante, y al final se perciben esos valores, ¿no? Yo creo que vivimos actualmente en una sociedad donde se han desechado o se han guardado en un cajón valores que son fundamentales, precisamente para reconocer el esfuerzo de las personas, el sacrificio, la voluntad de ayuda al prójimo, de esa humildad que tú decías. Yo creo que las cajas rurales, que tienen una historia riquísima, pero riquísima, sobre todo en España. En España, por supuesto, pero en otros países llegan a ser pues las primeras entidades financieras del mundo, son cooperativas de crédito, lo que somos nosotros, la Caja Rural, ¿no? Y la idiosincrasia nuestra es que nosotros no nos debemos a terceros más que a nuestros propios
propietarios, valga la redundancia. Nosotros no tenemos accionistas, las cajas rurales no tenemos accionistas, tenemos socios. Y concretamente la Caja Rural del Sur, pues casi 137.000 socios, que son propietarios de la entidad. Ese hecho es que estemos siempre primando y velando por los intereses del socio, que demos un servicio absolutamente transparente. Hoy que se habla tanto de la transparencia, pues nosotros lo llevamos practicando décadas, ¿no? La cercanía, el conocer, esa actitud empática que le tocó a mi padre imponer y aplicar en la cooperativa. Mi padre es presidente de Caja Rural de Huelva en el año 72, 5 años después de haberse fundado. Y lo fue hasta el año 2017, 45 años, el decano del sistema financiero español, que se dice pronto, ¿no? Y yo creo que esa cercanía, pues al final el cliente, las empresas, pues a lo mejor podemos no ser tan ágiles en algunas cosas. Hace años, ya sí lo somos, evidentemente, desde hace también bastantes años, pero miramos el fondo de los ojos de las personas, de nuestros clientes. ¿Cuantísimas cajas han caído en las últimas décadas? Sin embargo, sigue firme Caja Rural. ¿Y por qué cayeron otros? ¿Y vosotros seguís vivos? Cayeron cajas de ahorro. Cajas de ahorro, sí. Las cajas de ahorro las cajas de ahorro es una figura jurídica que procede de las fundaciones, tiene un aspecto de fundación. Eso viene de los Montepío, era una institución pública donde se prestaba dinero a personas pues necesitadas de eso. Pero claro, a diferencia de ello es que las cajas de ahorro es una entidad pública y quienes se sientan en los consejos de administración, en su caso consejos rectores, en el nuestro, son representantes de partidos políticos o sindicatos. Y con el paso del tiempo yo creo que perdieron un poquito la razón de ser, el objetivo del por qué una caja de ahorro existe, que es servir a los clientes y servir a la sociedad. Bueno, quedan 2 cajas de ahorro en España, ¿eh? Ya. Y en el año, hace 12 años, había, yo qué sé, casi 70. Y quedan 2 cajas de ahorro, concretamente para los oyentes de Antena Huelva, son las cajas de ahorro de Onteniente y de Pollensa. Algunos no sabrán ni siquiera dónde está eso. Y es lamentable porque hace 12 años las cajas de ahorro tenían casi el 50% de la cuota del mercado financiero español. Y el que hayan desaparecido nos ha empobrecido a todos los españoles. Pero ha sido por una mala praxis, por resultado. Decía nuestro común amigo Félix Belzunce, que en paz descansa, me decía siempre: Paco, las cajas de ahorro han caído en el momento en el que los políticos y los sindicalistas entraron en los consejos de administración. Esa fue la muerte de las cajas. Y yo también considero que esto fue así. No te lo quiero preguntar porque igual no te quieres meter en un follón, pero es una opinión que tengo. No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que muchas veces los políticos tienen intereses que no son convergentes al interés general de la sociedad. Y en ocasiones pues han hecho préstamos políticos. Claro, ahí voy. A eso me decía. Construir aeropuertos donde no se debían, y eso al final el Estado, la regulación, te exige que tú lo provisiones. Claro. Y si no lo provisionas, se te cae al suelo. Y cuando el profesional de la banca, como Félix Belzunce, decía: este crédito no es viable, venía el político y decía: sí es viable. Denlo. Claro, pues llevaba mucha razón. He querido introducirme. ¿Cómo está la morosidad, por cierto, ahora? Pues ¿va bajando o subiendo? Nosotros nos hemos esforzado mucho desde hace algunos años en aquilatarla. Nosotros es cierto que no hemos llegado a los ratios de morosidad ni de exposición a sectores que han sufrido tanto en las finales de la primera década del siglo XXI. Nosotros en ese aspecto fuimos más prudentes. Nuestro origen es el sector agrario, el sector agroalimentario, y aunque hemos hecho siempre banca universal, pues cuando nosotros teníamos una exposición al sector de la construcción y el sector inmobiliario y promotor en los años de máxima burbuja de un 11%, las cajas de ahorro algunas superaban el 40%, ¿no? Nosotros lo hemos aquilatado. Eso lleva implícito de que nuestra morosidad probablemente, si no es la más baja, que lo dudo, será la inmediatamente más baja de todo el sistema financiero español, la más baja. El apoyo a la cultura a través de Fundación Caja Rural del Sur, bueno, es algo que lleva tiempo dándose en la ciudad. ¿Esto cómo nace? ¿Cómo parte también esa iniciativa de apoyar a la cultura, exposiciones de cuadros, presentaciones de libros, etcétera, etcétera? Tantas cosas como hacéis la Fundación. Pues era algo esencial, y además el promotor, el prócer de todo ello fue mi padre, ¿no? En el año 2000 se constituye la Caja Rural del Sur, que es la fusión del Caja Rural de Huelva con Sevilla. Nosotros teníamos un tamaño mayor que Sevilla,
Y hasta el año 2000 había estado funcionando en Huelva, tanto en Huelva como en la Caja Rural de Sevilla, los servicios técnicos agrarios. A través de los servicios técnicos agrarios, además de la elaboración de expedientes para nuestros clientes, dábamos un apoyo de formación a las cooperativas, promocionábamos y patrocinábamos proyectos de investigación, al sector empresarial, al sector agroalimentario. Cuando nos unimos, seguimos desarrollando esa labor durante 2-3 años, pero vemos que hace falta una pata cultural, evidentemente, y que para ello la mejor figura posible sería una fundación que hiciéramos dentro de la propia entidad. La fundación se nutre de una parte de los beneficios del excedente cooperativo de la cuenta de resultados de la entidad financiera, y una parte sustancial de ese presupuesto va precisamente pues a reforzar esas señas identitarias de nuestra sociedad, que no es otra cosa más que la cultura, la educación, el arte y la promoción y formación de los ciudadanos, ¿no? Interesante. Bueno, salimos de la caja, nos entramos en la FOE. En política no podemos entrar. Tu padre fue senador por UCD. ¿A ti te han tirado los tejos? Seguramente algún que otro partido te lo han tirado, y me consta. Sí, pero bueno, indirectamente. Bueno. Nadie me ha llamado y dice, a ver, siéntate ahí, ¿tú qué? Pero no. Pero vamos, y además le agradezco que no lo hayan hecho. Porque habría dicho que no. No, probablemente habría dicho que no porque, hombre, uno tiene en su vida ciertas prioridades, pero sobre todo lo que tengo es, nos supieron inculcarlo mis padres, como los tuyos te lo hicieron a ti seguro, que es el compromiso y tu palabra, ¿no? Y si tú estás metido en unas responsabilidades civiles o societarias, que no políticas, pues oye, no puedes dejar abandonada una barca para meterte en una que tú crees que te va a llevar más lejos, ¿no? La política es una pasión del ser humano, o sea, la política lo inunda todo, pero el dedicarse a la política, yo creo que primero hay que pasar una parte por la sociedad civil, saber cómo se aprietan los cordones, y lo que supone llevar los cordones o el cinturón apretado antes de intentar dar lecciones a nadie, ¿no? Que es lo que suelen hacer muchas veces los políticos. Yo pongo un ejemplo también, parecido al que tú acabas de dar. Digo, para ser político antes has tenido que levantarte a las 6 de la mañana y levantar la persiana de tu negocio. A partir de ahí puedes entrar en política. No es una condición sine qua non, pero ayudaría muchísimo. Sí, tanto, ayudaría muchísimo. ¿Sabes lo que es? El pobrecillo del taller, lo mal que lo pasa cuando levanta y hay que pagar el trimestre y que no llega a las cuentas, o el carnicero, o el señor que tiene el comercio en el centro. Porque lleva implícitamente algo que es fundamental para el ser humano, para su buen desarrollo, que es el asumir la responsabilidad que tenemos cada uno. Alguien que se sienta que no tiene responsabilidad ninguno y que le diga lo que diga va a tener unas consecuencias que a él ni le van, ni le traen ni le llevan, pues, se convierte en un objeto peligroso. José Luis, como hay algunos amigos que tienen comercio en el centro y sabía que tú venías, dice Paco, pregúntale a José Luis qué vamos a hacer con el centro de Huelva, que todos sabemos y tú lo sabes al igual que yo, que lo están pasando muy mal. ¿Se puede recuperar ese centro de Huelva que tuvo su apogeo en los años 70, años 80? ¿Es posible? Yo estoy seguro, a mí no me cabe duda. En España, por las circunstancias políticas y sociales de España, tenemos un decalaje con sociedades más avanzadas en este tipo de cosas, ¿no? Yo antes de empezar la universidad pasé unos meses en Estados Unidos con un buen amigo mío, y aquello estaba, pues, bueno, recién iniciado en la década anterior, los famosos malls, ¿no? O sea, los grandes centros comerciales a las afueras de la ciudad. Hoy en Estados Unidos eso se van cerrando, cada semana se cierra un gran mall. Y se vuelve otra vez al comercio tradicional, al comercio de cercanía, al comercio especializado, donde el dependiente te mira a los ojos, ¿no? O a través de una pantalla, bueno, ya con la irrupción de la tecnología, y que es un comercio que también estará ahí. Pero al final el ser humano cada vez tiene que tener más presente, después de todo este vorágine, estos últimos 15-20 años que nos ha traído el internet de todas las cosas y demás, al final estamos necesitados de la relación entre las personas, y eso solo te lo puede dar, en el caso del sector del comercio, pues bueno, por la interacción, el que tú pases por un escaparate, el que tú conozcas, el que conozcan tus gustos, y yo estoy seguro que sí. Además, la Asociación de Comercio de Huelva, a través de Calles del Centro, a través de CECA Comercio Huelva, están haciendo una labor ímproba. Ayer se clausuró la Feria de la Tapa, hace un par de años el bocadillo de jamón más grande del mundo.
hay una serie de dirigentes empresariales, de asociaciones, ese tipo de asociaciones, que se han incardinado en su genoma de que esto hay que solucionarlo, y lo van a solucionar. Llevar actividad al centro me parece fundamental, mínimo un par de veces al mes llevar alguna actividad como la que acabas de hacer referencia. Sí, estoy seguro que a alguno le incomodará, pero yo creo que es un beneficio bastante bien distribuido. Provocará alguna incomodidad, pero bueno, pedimos disculpas. José Luis, tú estamos preocupados también por las infraestructuras, bueno, como todos los onubenses, hemos hablado anteriormente que es más fácil llegar de Faro a Oxford, que se llegan 2 horas y media, que llegar de Sevilla a Huelva, por ejemplo, en tren. Tú eres partidario también del aeropuerto, ¿verdad? Mucho. El aeropuerto en Huelva. ¿Es viable el aeropuerto en Huelva? Y lo vamos a ver dentro, no sé, de 10, 15, 20 años. Yo espero que antes. Yo espero que... Hombre, iba a decir esta década, pero es que termina el año que viene. Pero... Bueno, antes del 2030, yo firmo ahora, tú me dices, Paco, antes de 2030 tenemos aeropuerto. Yo creo que si existiera sensatez y cordura en el gobierno, en el Ministerio de Marras, que tiene que dar definitivamente la licencia, yo creo que lo debemos ver antes. ¿Es viable? Absolutamente. Yo tengo que decir que hace unos años veía otras infraestructuras prioritarias. Pero bueno, para eso nos ha dado nuestra forma de ser, el hecho de querer informarte, de querer conocer, y cuando yo me he conocido en profundidad del proyecto, yo estoy convencido de que es absolutamente viable. Primero, es un proyecto privado, con lo cual está sujeto a una inversión con un retorno económico. Nadie tira billetes que en su sano juicio tira monedas por las ventanas. Con lo cual, para hacer una inversión de ese tamaño, que es una inversión privada y muy importante, se tiene que tener muy segura todos los factores, ¿no? Puede salir mal, pero parece que no. Después es algo absolutamente necesario para el desarrollo de nuestra provincia, sobre todo de la parte turística del sur. Es decir, si cortáramos por la mitad nuestra provincia, pero es que es absolutamente esencial también para la sierra. Hombre, no va a ser como se dice o se ha dicho en alguna institución, de que es absolutamente necesario para la expansión y el desarrollo de los frutos rojos. Se producen 240.000 toneladas o 300.000 toneladas de frutos rojos en nuestra provincia al año. No hay aeropuerto que mueva esa cantidad. O sea, alguna expedición a puntos lejanos todavía encarecería además el producto. Pero es que nos pone en el centro del mapa mundial de destinos aeroportuarios. Y tenemos 2 aeropuertos, como tú bien antes decías, que es Faro y Sevilla. Pero es que de Sevilla o de Faro, para llevar a alguien a Punta Umbría, por ponerlo, la duración no es el trayecto que hacemos en coche, porque eso sí te trae un coche. La duración son entre 3 y 4 horas, porque cuando tú llegas en un vuelo charter o en un vuelo turístico, pues son varios que tienen que, a lo mejor no van todos al mismo hotel. Cuando tú llegas a 3 o 4 horas te plantas en Suecia, en avión. Entonces, el hecho de que haya un aeropuerto muy bien localizado, estoy seguro que es una ventaja fabulosa para Huelva. La clase, has hablado seguramente con políticos de todos los signos, ¿qué piensa? ¿Es también partidario como tú de que es imprescindible el aeropuerto? Sí. ¿O algunos tienen sus dudas? Bueno, algunos dicen, yo creo que los extremos, ¿no? Los extremos, hay algunos extremos que siempre apelan a que tenemos que volver al palo y al taparrabos, con perdón de la expresión, pero yo creo que los partidos mayoritarios lo apoyan. Hombre, brilla un poco la ausencia del apoyo real. Me vengo a referir de que está muy bien lo que se dice, pero las cosas se tienen que demostrar con hechos, ¿no? Y aunque se lleva una tramitación muy lenta y burocrática en el ministerio correspondiente, es cierto que también llevamos un puñado de meses sin un gobierno estable en nuestro país, y eso dilata y demora mucho todo este tipo de procedimientos. Ahora dentro de nada vamos a comenzar ya también la entrevista con los aspirantes a ser diputados y senadores. Le preguntaremos también precisamente si van a presionar en Madrid, con independencia del partido que gobierne, el aeropuerto para Huelva. Y no solo el aeropuerto, el resto de cosas, hay que apretarlo todo. Bueno, pero es que además no tienen otra obligación. Es la más importante que tienen, no vale decir... Es que su trabajo es ese. Es ese. Y mire qué carencia en Huelva. Sí. Y lo de, el tren de Huelva-Sevilla fundamentalmente, podemos exigir el AVE, pero fundamentalmente Huelva-Sevilla, las vías. Sí, hombre, lo ideal sería un AVE,
pero yo creo que muchas veces lo bueno es enemigo de lo óptimo, ¿no? Y yo creo que Huelva lo que precisa son 40-45 minutos de conexión con Sevilla y que tenga 5 trenes por la mañana de salida, 5 de llegada y por la tarde otra cosa exactamente igual. Lo que no podemos tardar 1 hora y 20 minutos de lo normal e irnos a 1 hora y 3/4 como ocurre en muchas ocasiones, con accidentes, retrasos, etcétera, etcétera. Y unas condiciones lamentables, los pagos. Huelva, José Luis, ¿por qué? Te pregunto, que esto habría que preguntar a la clase política que nos ha gobernado los últimos años. ¿Por qué Huelva, la ciudad con la renta per cápita más baja, si no la que más, estamos muy cerca de estar abajo, y con la mayor tasa de paro? ¿Qué es lo que ha pasado en Huelva? Y que perdemos población, y que no hace falta ser economista para decir que una comarca que pierde población es una comarca en declive, o que no va bien, como mínimo. Hombre, somos una provincia periférica, y eso tiene ventajas e inconvenientes. Yo creo que tiene, en el caso de Huelva, para mí valoro mucho más las ventajas. Los inconvenientes son incómodos, más que una inconveniencia, porque la inconveniencia yo creo que se traduce por la falta de la desidia de nuestros representantes políticos, la defensa de nuestros intereses allí en las administraciones que son responsables de ellos, no solo la Junta de Andalucía y evidentemente el gobierno central. Y si me apura está Bruselas, porque también Bruselas en Huelva tiene mucho que decir, con Doñana y compañía, ¿no? O sea, eso también es así. Pero Huelva es una provincia que, hombre, que tenemos una comparativa inmediata, que es Sevilla, que es una provincia que es un 60% más grande, más potente económicamente, es centro administrativo de una comunidad tan importante como es Andalucía, que es prácticamente como el país vecino, como Portugal, ¿no? O sea, con 8 millones de andaluces, ¿verdad? Y claro, muchas veces estar al lado de una urbe tan importante y tan atractiva como Sevilla te convierte que ese agujero negro tú te quedas a un lado, ¿no? Y parece que todo va allá. Bueno, también si vemos la historia reciente de Huelva, yo nací en el año 67, evidentemente no me acuerdo de nada hasta principios de los años 70, pero en los años 67 Huelva, en los años 60, la década de los 60, en Huelva capital se produjo una transformación. Claro, la llegada de la industria que trajo público, trajo gente, trabajadores, la economía sube. Claro, en 10 años la capital casi dobla los habitantes. Sí. Y ese revulsivo ahora no se ha producido. Pero es cierto que, hombre, del año 67 para acá, Huelva se ha enriquecido de una barbaridad. Pero también es cierto que hemos perdido muchísimas oportunidades para haber dado un salto cualitativo y cuantitativo hacia adelante. Y lo hemos perdido, yo creo, principalmente que por una desidia a la hora de focalizarse sobre los intereses generales de nuestra provincia y dedicarse a pugnas políticas o partidistas más que al objetivo fundamental que ellos tenían. Coincido. O sea, se cerró Astilleros, se cerró Foré, Celulosa, y claro, y no se ha recuperado otras empresas que pudieran suplir a esos trabajadores que quedaron en la calle. ¿Tu idea de Francisco Montenegro, si tú tuvieras una responsabilidad máxima, desde el muelle del Tinto hasta Colón, qué harías ahí o qué podría ocupar ese terreno? Hombre, vamos a ver, no es una utopía, porque de hecho a mí me consta que hay muchas factorías que tienen en su proyecto empresarial a medio largo plazo, trasladarse al puerto exterior, ¿no? Pero las cosas tienen que ir haciéndose por convencimiento, no a martillazo. Aparte que Francisco Montenegro no es el mismo Francisco Montenegro que yo conocí hace 40 años. Para nada. Hoy las industrias que están allí son industrias punteras a nivel mundial. No es que sean buenas, que son punteras a nivel mundial en eficiencia energética, en respeto medioambiental, etcétera, etcétera. Lo que está al otro lado de la orilla de la ría es consecuencia del buen trabajo de la industria química de Huelva puesta en Francisco Montenegro, que es una reserva de la biosfera, no es baladí. El Francisco Montenegro tiene que ser el balcón de Huelva hacia un lugar único, como es en la ría de Huelva. Las obras que se han hecho del puerto, de ese paseo de la ría, es una maravilla. Sí. El ensanche yo creo que será el futuro deseado de cualquier onubense que quiera. Tiene unas vistas idílicas, unas marismas fabulosas. Lo que claro es que hace un siglo la marisma era síntoma de insalubridad. El botulismo, los mosquitos, bueno, hemos evolucionado. Tenemos que aprovechar también la evolución para que las industrias poco a poco vayan migrando allí sin forzarlos. Porque a nosotros lo que nos interesa es que la industria siga permaneciendo en Huelva.
La carretera Huelva-Cádiz la gran deseada. Sí. Llevo, bueno, desde que tenía 10 añitos llevo escuchando esto y yo tenía esperanza con el cambio de gobierno en la Junta de Andalucía. Digo, bueno, se abre un rayo de esperanza, pero no acabo de verlo, José Luis. Tú desde la Federación Onubense de Empresarios eres partidario de la Huelva-Cádiz, ¿verdad? Absolutamente. ¿Y se hará? Volvemos a lo mismo. ¿Antes del 2030 cree que será posible ir a Cádiz sin pasar por Sevilla? Ojalá. Yo creo que, hombre, esto se pudo resolver de forma con una voluntad política. Se distrajo mucho la atención al respecto. Parece también que las alternativas primeras era atravesar el parque o hacerlo por la playa. A mí, como onubense y como amante de la naturaleza, me parecería un latrocinio. Pero hay una alternativa, que es la alternativa norte, que es perfectamente viable. Lo que pasa es que no podemos estar permanentemente siendo esclaves de ciertos populismos pseudoecologistas que dicen que todos los que no piensen como ellos son los que quieren destrozar el mundo, ¿no? El planeta y la humanidad, y desayunamos niños pequeños todas las mañanas, o sea, que niños crudos, ¿no? O sea, me parece una barbaridad. Yo creo que tiene que primar la sensatez y que, hombre, la causa injustificada de que Doñana está entre Cádiz y Huelva y por eso no nos podemos conectar. Mire, eso a los niños de Parbulito todavía no los podemos creer. Pero si no se toca el parque para nada y la tecnología que ha avanzado también en la construcción te permite hacer... Se pueden hacer maravillas, hoy en día se pueden hacer maravillas y solo la minoración de emisiones de CO2 por menos kilómetros de miles de coches y de camiones a lo largo del año sería beneficioso. Dicen que, hombre, que ahora con la S40, que bueno, sí, la S40 nos acerca un poquito más, pero nos obliga a hacer 70 kilómetros más de la cuenta. Y 70 kilómetros más de la cuenta todos los días, un coche multiplica por miles y miles de coches. Estamos obligando a nuestro entorno a unos costes energéticos, una contaminación que podría suplirse de forma muy sencilla. Más preguntas personales para entrar en la recta final. Llevamos algo así como 38 minutos. Se va rápido el tiempo hablando contigo, minutos. Se va muy rápido el tiempo contigo. Al principio te preguntaba sobre tu ambición personal en la vida. ¿Qué quieres alcanzar? Todos tenemos metas y la de José Luis García Palacio, ¿cuál es? Yo intentar ser lo más útil posible para la sociedad en la que yo estoy. La aspiración personal no tengo otra cosa más que mis hijos intenten o lleguen a ser buenas personas y que ellos son buenas personas, pero que lleguen a ser buenas personas y que eso sea gracias a su madre y a sus padres, en definitiva, y poco más, ayudar y en todo lo que se pueda, pues para que Huelva sea una provincia con futuro, sea una sociedad pujante y sea una sociedad justa y equilibrada en todos los aspectos, huyendo de extremos y centrándonos en lo que realmente es importante, que es en el bienestar de las personas. José Luis, cuando días malos que tendrá, lógicamente, como todos los tenemos, y problemas, cuando llegas a casa, ¿se lo suele contar a tu esposa o prefieres eso apartarlo, dejarlo en el felpudo o en el quicio de la puerta o no? O le comes la oreja. Dices, en ocasiones se lo cuento y cuando no se lo cuento y ella Rocío nota que yo estoy pasando por un mal trance, se molesta conmigo porque, claro, ella, igual que yo para ella, pues podemos ser tremendamente útiles si dejamos apoyarnos, ¿no? Pero muchas veces, pues a lo mejor ese de no molestar o preservarle o como ella me puede preservar a mí de alguna incomodidad, de alguna tristeza, de alguna sensación de incertidumbre, algo de esto, pues nos hace que nos lo traguemos. Pero yo creo que las cosas compartidas se solucionan muchísimo más rápido y mucho mejor. Y es algo que ella me ha enseñado con el paso del tiempo. ¿Tú eres un hombre sensible? ¿Sueles llorar con facilidad o te emocionas con facilidad? Sí. La última vez, por ejemplo... Cuando son cosas importantes. Ya, la última vez que lloraste, no sé, te cae la lagrimita por alguna escena. Pues bueno, la última vez han sido, durante prácticamente el último año, han sido en muchas ocasiones, ¿no? Pero todo por una cosa muy afectiva como la pérdida de un ser tan importante para una persona como puede ser uno de sus padres, ¿no? En este caso de mis padres, ¿no? Pero sí, a mí las cosas que me emocionan me producen una lágrima, no es que sea de lágrima fácil, sino que quizás lo siento. Yo recuerdo ya me río, ¿no? Pero recuerdo una película en la que yo no he visto una cosa dentro de casi una comedia, un drama tan horroroso como fueron los campos de concentración, ¿no?
y recuerdo la película de Qué bello es vivir, qué bella es la vida. Es bella. La vida es bella, perdón. Magnífica película, magnífica. La vida es bella, que me pasé 2 horas en la cama sentado con mi mujer abrazándome y llorando a lágrimas vivas. Es que... Pero claro, no por la dureza, sino por la demostración de amor de ese padre a ese hijo, para que no notara el drama y el horror que estaba viviendo alrededor de suyo. O sea, yo creo que es la película donde mejor se ha expresado el amor de un padre a un hijo, ¿no? Confío. Si te pregunto cuál es el animal más bello de la creación, intuyo el que me vas a decir. Que tengo varios, ¿eh? ¿Cuáles son? A ver. El toro. Ya lo sabía. El caballo, y yo creo que el más útil para el ser humano ha sido el perro. Por cierto, la ganadería la mantiene de perdido. Sí. Pero a nosotros nos compraron Concha y Sierra. Sí. Hace ya, pues el tiempo pasa, hace ya 7 años. La compró un francés que estaba tan loco como nosotros. Y eso es muy bonito, debe ser muy bonito, ¿no? Sí. El toro en el campo te lleva tu trabajo, pero es muy bonito. Lo único bueno que tiene es que es muy bonito. Es lo único bueno que tiene. Y nosotros teníamos otro hierro que era el Barreal, compartía la misma finca y demás. Eso sí la seguimos manteniendo, ¿no? De hecho, gracias a Dios este año hemos podido lidiar una corrida en las Colombinas, ¿no? El mundo del toro sí te apasiona. Mira, nunca te dio por... Muy bonita. ¿Has pegado algún capotazo? ¿Un tentadero? Sí, sí. Lo justo para darme cuenta que mi sitio estaba detrás del burladero, no en el albero. Tenemos las elecciones ya el día 10 y ya vamos a ir concluyendo. No te voy a preguntar a quién vas a votar, pero me da la sensación que vamos a estar sin gobierno mínimo hasta febrero. No sé si lo ves igual que yo, José Luis. Yo la verdad que estoy bastante inquieto y hay mucha incertidumbre, y España no se merece el escenario político que tenemos. Tiene una explicación, la fragmentación política de los partidos, del escenario, del arco parlamentario después de la crisis, pero lo cierto es que falta unas enormes dosis de capacidad estadista en nuestro país. Tú has dicho bien que mi padre fue senador por la UCD en las 2 primeras legislaturas. Cuando murió el proyecto de UCD con Adolfo Suárez, mi padre nos volvió a incitarle en la política, le encantaba y la seguía con pasión, pero hemos ido perdiendo enteros de calidad en nuestra clase política, ¿no? Hombre, y es lamentable que la sociedad hoy, en una encuesta, pues no sé si el primer, segundo o el tercer puesto, uno de esos 3, lo que más rechazo produce es la clase política. A ver de quiénes somos responsables de eso. ¿Solo ellos? ¿Solo los que se dedican a la política? ¿O quienes les hemos respaldado? No lo sé, yo creo que todos somos, en cierta manera, responsables. Veremos a ver qué ocurre el 10 de noviembre. Es que aquella clase política, esos discursos que veíamos en el Congreso de los Diputados, aquellos parlamentarios, todo, de cualquier signo político, había una formación y una preparación, personas muy preparadas. Muy preparadas. Y otras que no eran tan preparadas, Paco, pero todos compartían el servir al país. El sentido de Estado de lo que hoy carecen muchos de los señores que están allí sentados. Sí, muchos. Entre ellos, la verdad que hemos tenido que hacer algo mal, José Luis, para ver en el Congreso sentados a proetarras y a golpistas. Digo, ¿qué hemos hecho para esto? No hemos corregido en el momento adecuado. Claro. Y se ha permitido. Se ha permitido al final. El cambio de la ley electoral, que me parece fundamental. Bueno, José Luis, te voy a dar una serie de nombres propios, ¿vale? Y tú, un adjetivo, puedes guardar silencio, que el silencio es válido para la respuesta. Algunos nombres que suelto y el invitado prefiere no responder y guarda silencio. Vamos a empezar por el hombre, creo, más poderoso del planeta, ¿no? Donald Trump. Un error gravísimo de Estados Unidos. Maduro. Venezuela. Fruto del populismo y del comunismo más exacerbado que tiene condenada una sociedad extraordinaria y maravillosa como son los venezolanos. Fidel Castro. El origen. También un populista, vendió una moto que no tenía recorrido alguno y un desastre. El comunismo se ha demostrado que es un camino sin retorno. Cameron, el ideólogo del Brexit. Sinceramente pienso que es un tonto con chaqueta. Buena definición. Vamos a centrarnos aquí en los políticos españoles desde el principio. Adolfo Suárez, el primer presidente de la democracia. Yo creo que la persona desde el año 77 que más visión de Estado ha tenido en este país. Felipe González.
un estadista, tenía el Estado metido en la cabeza y lo está demostrando ahora. Ahora, a lo mejor quienes no fueran correligionarios suyos en los años 80 por ahí, ahora lo admiran. Sí. Algo tendrá el agua cuando la bendicen. José María Aznar. Una persona que no despertaba simpatía, pero que tuvo unos años brillantes en su gestión, para rehacer lo que al final había derivado el Partido Socialista, el gobierno socialista de Felipe González. Zapatero. Yo creo que ahí voy a guardar silencio. Mariano Rajoy. Le cayó, con perdón, un muerto encima de narices. Lo hizo, yo le conozco personalmente, lo hizo a pesar de todo y a pesar de la sociedad. Puso a España en una situación con mucho coste social y mucho coste económico, pero en una situación de posible recuperación en todos los aspectos de España. Vamos a ver. Pedro Sánchez, presidente por la moción de censura. Vamos a ver. Yo creo que no es valorable ahora mismo. Yo creo que no está satisfaciendo a los que pensamos a España como unidad, España como potencia económica. Es cierto que está en funciones, pero ha llegado, yo creo que no ha llegado por un camino a la presidencia, creo que ha llegado por unos vericuetos que nadie se podía imaginar. Huelva, Pedro Rodríguez, alcalde durante 20 años. Bueno, Perico. Perico. Yo creo que es un mito, un tipo sensacional, como todas las personas. Yo creo que en él, con más luces que sombras, como todas las personas, pero que desde luego dejó una huella absolutamente imborrable. No solo por su forma de hacer, sino por la construcción de ciudades que él ideó. Gabriel Cruz, actual alcalde de Huelva. Me parece un tipo estupendo. Y creo que lo está haciendo bien, se cree y quiere a Huelva como él solo. Pilar Miranda, la nueva presidenta del puerto de Huelva, lleva poco tiempo en el cargo. ¿Qué te parece? Lleva poco tiempo, pero Pilar tiene ella ha llevado muchos años en la concejalía, como estuvo con Perico y ha estado posteriormente. Yo creo que ella tiene o está aprovechando el puerto como una herramienta fundamental para hacer de Huelva una ciudad más bonita, mejor y con más posibilidades económicas. Es un motor tractor el puerto. Pues sin duda, es el motor. Además tiene un equipo maravilloso. Me parece que tu relación con ella es bastante fluida y casi continua. Sí, la conozco de chica, es que aquí nos conocemos casi claro, todos, ya. Pero me refiero ahora con el cargo que ocupa, imagino que hay mucha conversación con ella, ¿no? Sí, claro. Mucho hablar. Hombre, a nosotros como Federación Onubense de Empresarios nos importa y nos interesa mucho el devenir del puerto. Mucho. Presidente del gobierno de Suárez. Por último, José Luis García Palacio, tu padre. Pues para mí es un ser. Él llevaba varios años. Bien. Muchas gracias. ¿Te has sentido bien, cómodo? Muy bien, muchas gracias. Gracias, ha sido como siempre un honor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Con facilidad, ¿no? Y entonces recurrí a mí, amigo íntimo de la infancia, para que yo le allane un poco el camino. Y la verdad es que, que a la política pues se comprometieran con la Unión de Centro Democrático. Lo que ocurre es que me tuve yo también que comprometer, ¿no? Que no era mi intención. Tengo que decir que a la política, ¿no? Porque anteriormente, bueno, yo era entonces presidente de la Cámara Agraria, de la Caja Rural de Huelva, de la Unión de Cooperativas, o sea que yo tenía un recorrido, pero digamos de política agraria, como líder agrario, no como profesional de la política, ni mucho menos, ¿no? Estuvo 4 años como senador. Estuve 5 años. 5 años como senador. Como senador. Fue, hombre, de las experiencias quizás inolvidables para mí, ¿no? Y que ha influido después a lo largo de mi vida, ¿no? Ha influido relativamente, porque la verdad es que yo seguí hasta ahora con prácticamente las mismas cosas que estaba haciendo en aquel entonces, ¿no? Lo que ocurre que fue un interregno en el que yo, pues aparte de eso, pues me dediqué a representar a la provincia como senador, ¿no? Y, hombre, el éxito que yo recogí en aquel entonces para mí ha sido inolvidable, puesto que, bueno, el pueblo de Huelva, no solamente de Huelva capital, sino el de toda la provincia, pues se volcó conmigo. Yo fui el senador con uno de los porcentajes más altos de España en aquel entonces, y lo repetí en el 77 y en el 79, después de la Constitución. Y yo me retiré después en el año 82, ¿no? ¿Era tan gran hombre Adolfo Suárez como todo el mundo habla? Bueno, yo que lo he tratado, hombre, no demasiado, pero sí lo he tratado
como hombre, como presidente del partido, y hemos tenido reuniones, incluso su familia, su hermana ha estado en mi casa en algunas épocas, y su cuñado Lito, ¿no? El célebre Lito, el fontanero Lito, pues ha estado mucho en mi casa, y sus hermanos, y su madre incluso, ¿no? Pues su madre veraneaba en Isla Cristina, ¿no? Sí, es cierto. Tenemos alguna relación, ¿no? La verdad es que así era inolvidable, y era una persona con un atractivo personal extraordinario en el tete a tete, ¿no? Un hombre que se acordaba de tu nombre, del de tu mujer, un hombre después de una simpatía y de una cercanía difícil de olvidar, ¿no? Después tenía el atractivo que yo creo que embelesó a media España, ¿no? Llegar tan joven a ser presidente de un gobierno. Fue muy joven, presidente de un gobierno, un hombre con unos ideales, y yo creo que ha marcado una época, ¿no? Yo tengo que decir que, yo me retiré en el año 82, como te estáis diciendo, y la verdad es que, como los de centro tenemos una ventaja de que no teníamos por qué llevarnos mal ni con los de la diestra ni con los de la siniestra, y desde luego en mi caso, ¿no? Yo tengo, como decía, recuerdo inolvidable, porque tengo todavía amigos de aquel entonces, muchos que después fueron ministros, los que eran en aquel momento, otros que han ocupado cargos importantísimos en este país, y toda la cercanía de conocer al rey. Yo, que por cierto, hace unos días en Sevilla tuve ocasión de saludarlo después de algún tiempo, ¿no? Cuando se han repartido los premios taurinos y los universitarios en la maestranza, ¿no? Y allí volví a saludar al hijo de Adolfo Suárez Illana, ¿no? Que estuvo allí invitado, y un hombre con el que tengo alguna relación, ¿no? Muy bien, ha tenido muchas facetas como político también en el mundo de la ganadería. Podríamos hablar también de esa aportación tan importante en la lucha contra el cáncer. ¿El hecho de dejar la política, José Luis, fue porque tenía otras prioridades, otras preferencias? Porque, sencillamente de una forma muy fácil, ¿no? En el año 82 perdimos las elecciones, y yo consideré que ya era el momento para dejar el tema y seguir por mi senda, que yo no la había abandonado, ¿no? Porque yo era presidente de la Cámara Agraria, de la Caja Rural de Huelva, de la Unión de Cooperativas, y lo que hice es seguir, y asunto concluido, hasta hoy, ¿no? Pero seguro que habrá tenido alguna que otra oferta después de... Tuve varias, por supuesto, ¿no? Yo tenía en el año 82, cuando yo me retiré, pues yo era asesor del personal del ministro de Agricultura, ¿no? de José Luis Álvarez, ¿no? José Luis que era notario, fue alcalde de Madrid. Pues José Luis Álvarez ha sido un hombre que me dejó también una gran huella. Ha habido muchos personajes de la diestra y de la siniestra, y sobre todo del centro, ¿no? Pero José Luis Álvarez fue un hombre en el que te da la razón de que muchas veces te preguntan, pero para ocupar un cierto cargo, ministro o cualquier cargo de responsabilidad, tienes que ser un experto. No hay por qué ser un experto, al revés. Lo que hay que tener es una gran dosis de sentido común, ¿no? Y después rodearse, eso sí, de personajes y de personas preparadas y también con sentido común, lógicamente, ¿no? Y yo lo he citado esto muchas veces, ¿no? Porque yo he sido amigo personal de Fernando Abril Martorell, primero cuando fue ministro de Agricultura, y después cuando fue vicepresidente económico del gobierno, ¿no? Con Jaime Lamo de Espinosa, prácticamente esos fueron los ministros, y José Luis Álvarez, ministro de Martínez de Genique. Yo me estoy acordando de todos los ministros de Agricultura, pero después han venido los socialistas, y he tenido amistad con casi todos, ¿no? Bastante amistad, ¿no? Está nombrando, José Luis, me está nombrando a gente muy preparada, muy formada, y comparo a esos nombres propios que me acaba de citar con los nombres propios ahora, por ejemplo, de Leire Pajín o Viviana Aido, y digo que hay una diferencia muy importante, estratosférica, diría yo. Yo no sé, no me gustaría opinar sobre personas, ¿no? Perfecto. Lo único que pasa es que, hombre, que para todo hay que tener una cierta preparación,
Y unas veces te la da la universidad y otras veces te la da la vida, ¿no? Evidentemente, ¿no? Que para ser ministro hay que considerar algo más. Bueno, Bien. te estaba explicando lo de José Luis Álvarez, ¿no? Que me parece que José Luis Álvarez, él era notario y un día me llama cuando lo nombran ministro de Agricultura y me llama, hombre, José Luis, quiero que tú me asesores, que me ayudes, como, bueno, yo me imagino que lo mismo que a mí llamaría a algunos más, ¿no? O a no sé cuántos, ¿no? Lo cierto es verdad que él de vez en cuando me llamaba por teléfono, o me iba yo a su despacho a Madrid, me pedía opinión y bueno, y posiblemente, como yo digo, lo del sentido común llamaría más y diría, pues bueno, la mejor solución para el problema que yo planteo es esta, ¿no? Lo cierto es verdad que tengo que decirlo, fue un hombre que se equivocó sin entender de agricultura, se equivocó muy poco en política agraria, ¿eh? Sin embargo, yo he conocido, claro, los que te he citado antes, ¿no? Que estaban preparadísimos como hombres de política agraria, lo sabían todo, ¿eh? Sin embargo, al saber mucho, al ser muy culto en este tema, pues no se fiaban de nadie y muchas veces en política no son las cosas tan fáciles, ¿no? Y hay que tener, bueno, una visión y una experiencia, ¿no? Y bueno, yo creo que José Luis Álvarez se equivocó bastante menos que los después lo que han venido detrás, ¿no? Desde el año 80 estamos hablando de reformas agrarias continuamente. ¿Qué reforma agraria necesitaría ahora el campo para mejorar sus condiciones? Bueno, la reforma agraria fue un fracaso, fue absurdo, porque fue, yo creo que un planteamiento, por supuesto con buena voluntad, pero erróneo, ¿no? No se tenía en consideración ni las circunstancias, ni la política europea, ni por dónde iba sino simplemente una cierta reivindicación antigua, ¿no? Aquello pues fracasó porque no tenía de otra forma, que otra salida, ¿no? Y después se ha demostrado que lo que ha seguido la PAC y todo el discurso de la Unión Europea ha sido exactamente lo contrario, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que eso fue un interregno que nos vacunó de cierta forma y entonces la agricultura lo que necesita es, como todos muchos negocios, financiación y facilidad en las exportaciones, ¿no? Porque hoy en día, bueno, aparte de surtir al mercado interior, pues no se puede pensar en un negocio, lógicamente un negocio de grandes magnitudes como es la agricultura y la ganadería de nuestro país, sin tener que exportar. Yo creo que va unido, ¿no? Entonces, a la agricultura, bueno, pues la influencia, cualquier problema que haya internacional, como hemos tenido la mauritana hace poco, esta huelga de hambre tan digna de ella, pero que lógicamente puede tener consecuencias funestas para nuestra agricultura. Digo, nuestra, la de Huelva, sí, ¿no? Sí. Si para compensar a Marruecos se le hacen concesiones hortofrutícolas a Marruecos, bueno, pues estamos tirando piedras en nuestro propio tejado, ¿no? Yo no digo que no haya que ayudar a quien sea, pero bueno, primero está el Hospital de la Sangre, que es de la caridad, dice el refrán. No, sin duda. Bien, vamos a hablar un poco también del mundo de la ganadería, un mundo en el que entra Merced a quién o a qué. Bueno, pues yo cuando me dedico a la política, en el año 77, pues arriendo mis fincas, ¿no? Nosotros teníamos unas fincas familiares y esas fincas, pues a mí me parece que lo que tengo que hacer es arrendar la mayor parte de ellas, ¿no? Porque en primer lugar yo creo que me adelanté a los problemas que vinieron posteriores, ¿no? Creo que no se puede, en primer lugar, si tú tienes que hacer una defensa y dedicarte en cuerpo y alma, pues yo me he dedicado siempre en cuerpo y alma a todas las cosas que he hecho, pues, hombre, tenía que dejar desatendida a lo que era mi patrimonio particular, ¿no? Y eso podía tener ciertas incompatibilidades, ¿no? Y yo digo que fui un adelantado en este aspecto porque yo lo hice y después parece que los otros lo están haciendo. Entonces, cuando termino la etapa política, digamos, pues intento recuperar las tierras y, bueno, la persona o la empresa que me había arrendado la finca y que me habían dicho, me habían asegurado por todos
vamos, en cualquier momento que yo las quisiera recuperar, me la devolvía. Pues una cosa es el dicho y otra es el hecho. Claro, no había nada firmado. No, por supuesto, había firmado. Lo que ocurre es que a pesar de que había firmado y a pesar de la palabra y a pesar de todas las cosas, cuando llegó la hora de la verdad, bueno, pues me hicieron un desastre, ¿no? Me dijeron que no me la devolvía, con lo cual a mí, bueno, pues prácticamente, hombre, se me cayó, como se dice vulgarmente, los palos del sombrajo, ¿no? Fue un disgusto grande, ¿eh? Yo tuve que meterme en pleito con esta familia, una familia, por cierto, muy conocida en nuestra provincia. No quiero decir el nombre porque tiene alguna implicación política, ¿no? Y bueno, se portó mal el responsable, y bueno, y las cosas pues muchas veces también Dios hace justicia, ¿no? Y bueno, en fin, gané el pleito, pero bueno, unos cuantos años después, y bueno, y entonces pues tuve que bueno, yo teníamos ganadería, ovino, caprino, cerdos, vacas, ¿no? Vacunos, y bueno, y tuve entonces, yo se la había vendido al arrendatario, le había vendido toda la ganadería, y después, lógicamente, pues bueno, tuve que hacerme una nueva. Y entonces fue cuando precisamente pues pensé que la ganadería vacuna, en vez de ser de carne, que fuera brava. Nosotros no era una experiencia única, sino que mi familia habíamos tenido una ganadería brava precisamente en la provincia de Cádiz, ¿no? En una finca llamada Alventus, y una ganadería que después le vendimos. Es una anécdota larga que no hace al caso ahora, que después se la vendimos a los Núñez, a la familia Núñez, y bueno, y se quedaron con la finca y con la ganadería. Y después a mí, bueno, pues me surgió la idea de hacer una ganadería brava, y bueno, pues ahí empezamos, y ahora pues estamos metidos en ese mundo, ¿no? Bueno, más que yo, mis hijos, yo no más que voy y disfruto cuando se disfruta, porque hay veces que no se disfruta, ¿no? La verdad que no ha perdido el tiempo. Bueno, la Asociación de Lucha contra el Cáncer, la Hermandad de Donantes de Sangre también. No, le iba a asignar un cargo más. No. Cargo he tenido mucho. Esa experiencia de ser máximo responsable de la Asociación de Lucha contra el Cáncer en Huelva, ¿eso de qué año data, José Luis? Del año 82, precisamente. Antes de cesar yo como político, pues se me pidió la ayuda para que la Diputación, bueno, pues tomara cartas en el asunto para hacer el centro de diagnóstico precoz para los enfermos de cáncer, ¿no? Y bueno, la Diputación pues tenía sus opiniones más o menos difíciles, pero bueno, yo en aquel entonces tenía bastante influencia, puesto que era un senador del partido del gobierno, y que lógicamente también gobernaba en la Diputación de Huelva. Y bueno, y hablé con el entonces presidente, don Emiliano Sanz Escalera, que la verdad en cuanto se lo propuse, lo acogió con todo entusiasmo y nos ayudó para hacer en Huelva el primer centro de diagnóstico precoz. La verdad es que el presidente era el señor Fernández Contilloso, don Eduardo Fernández Contilloso, padre de los Fernández Jurado. Él era el presidente, y su esposa, Paquita Jurado, era la presidenta de la Junta de Damas, ¿no? Y estaba enfermo don Eduardo Fernández, y yo lo que hice es, con toda pulcritud y con todo mi afecto, porque yo le tenía bastante afecto, pues yo lo estuve ayudando para que se creara, y después cuando él falleció, bueno, pues entonces yo pues tomé las riendas, y a partir de ahí pues yo creo que se ha hecho una ejecutoria extraordinaria, puesto que después iniciamos el centro de diagnóstico precoz con el cáncer de útero. Al año siguiente hicimos el de mama, al siguiente el de colon y recto, al siguiente el de piel, próstata, y garganta, ¿no? Así que así hemos sido la única entidad de España que tenía la detección precoz de 6 tipos de cánceres distintos, ¿no? Ahora hemos tomado otros derroteros, porque los tiempos cambian, y bueno, pero seguimos haciendo el screening de mama
en conjunto con la Junta de Andalucía, ¿no? Con un éxito extraordinario, y después tenemos 2 unidades de cuidados paliativos para enfermos terminales, ¿no? Que yo creo que el pueblo de Huelva y sus alrededores pues están muy agradecidos, porque lo peor es que tener un enfermo en unas condiciones límite y que haya quien les ayude y que lo visite diariamente. Yo me considero muy pagado con los esfuerzos que uno hace simplemente por el agradecimiento y las gracias que te dan muchas veces por la calle, ¿no? Yo creo que eso es inolvidable, ¿no? Bien, como podrán observar nuestros telespectadores, José Luis García Palacio es un hombre que no ha perdido el tiempo, y todo lo que ha hecho pues ha supuesto para él una satisfacción muy agradable. Pero lógicamente, como ser humano, también ha vivido momentos malos. ¿El peor momento que ha vivido en su vida, cuál ha sido? Bueno, pues yo he tenido 2 momentos malísimos, ¿no? Primero, yo, curiosamente, siendo yo presidente de la Asociación contra la Lucha contra el Cáncer, lo soy todavía ahora, ¿no? Pero uno de mis hijos, el más pequeño, Guillermo, pues contrajo un cáncer de laringe a los 16 años, ¿no? Esos han sido los peores momentos que le pueden pasar a un padre, ¿no? Que un hijo suyo con 16 años haya que operarlo del cáncer de laringe, sin saber si iba a vivir o no, después si iba a quedar, si iba a poder hablar, si iba a poder tragar. Afortunadamente mi hijo pues superó esto y bueno, y está, a Dios gracias, hoy tiene 35 años y han pasado 36 y han pasado ya todas las circunstancias, ¿no? Pero lamentablemente hemos tenido una circunstancia también tremenda, peor que la anterior, por supuesto, que fue que él precisamente se casó. Hoy tiene 3 niños, pero una de las niñas, él tenía un mellizo, falleció con 1 año y medio. Y, hombre, no se puede expresar con angustia, con más angustia y con más dolor, la muerte de un ser querido tan pequeñito como es. Yo sentí que se me murió mi hijo, pero después, cuando se murió la hija suya, mi nieta, pues yo creo que no querría volver a vivir otro momento, preferiría morirme yo antes, ¿no? Esas son circunstancias que a uno lo van curtiendo, que a uno aprecia, hace que aprecie la vida en lo que vale verdaderamente, que muchas veces no la apreciamos, y que tengamos respeto por los que sufren y por los que no sufren. Yo creo que se comprende mejor al ser humano cuando uno ha sufrido bastante. Y yo, desgraciadamente, he sufrido bastante. José Luis, ¿es cierto que el tiempo lo borra o lo cura todo? Bueno, si no fuera así no podríamos vivir, ¿no? El tiempo mitiga las cosas, lo que pasa es que después está la memoria y uno se acuerda de las cosas, ¿no? Yo, por lo menos, a los que algunos que me han ofendido o que se han portado mal conmigo, eso lo olvido, ¿no? Me acuerdo siempre de los momentos gratos que esa misma persona ha tenido conmigo. Considero, José Luis, para hacer tantísimas cosas como ha hecho a lo largo de su vida, detrás debe tener un soporte, un apoyo. Se suele decir que una gran mujer lo ha tenido en este realmente, o sea, que no es. Mi mujer es una mujer poderosísima, con una fuerza increíble, que me ha soportado y me ha ayudado y me ha superado en los momentos de dificultades, que bueno, quitando los de familiares que he contado antes, bueno, los otros momentos han